espero yo que usted ya tenga su café en mano, porque ya iniciamos con nuestro tema de fondo. Ya está conmigo don Víctor Morales Zapata, diputado del Partido Acción Ciudadana, y don Otto Guevara, el jefe de fracción del Movimiento Libertario. Les decía al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre este registro de accionistas que tanto hemos escuchado en los últimos días, que ha generado polémica y que ahorita mantiene trabadas algunas discusiones importantes sobre el plan fiscal del presidente en Asamblea Legislativa. Primero saludo a mi derecha a don Víctor Morales. Don Víctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Febe, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Otto, un gusto estar con vos acá de nuevo compartiendo. Gracias, don Víctor, por acompañarnos. Don Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario y un hombre que ha estado en las noticias últimamente. ¿Qué tal, don Otto? Buenas tardes. Buenas tardes, Febe. Bueno, un placer estar por acá. Un tema que es un poquillo técnico, pero que es importante que a través de esta conversación relajada con mi buen amigo don Víctor Morales Zapata podamos aclararle las posiciones de los diferentes grupos en relación con este tema, que efectivamente, como usted señala, tiene bastante trabada la Comisión de Asuntos Hacendarios, sí, y bueno, vamos a discutir sobre eso. Muchas gracias, Fede, por la invitación. No, gracias a usted, don Otto, y eso es lo que queremos, dialogar con políticos de altura, una conversación de altura para que usted comprenda qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Don Víctor, inicio con usted. ¿Por qué la administración pública debería tener información tan sensible de una sociedad anónima sin que se esté investigando? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda incluyó en este proyecto contra fraude fiscal ese artículo para crear esta base de datos donde se conoce quiénes son los accionistas de las empresas, don Víctor? ¿Por qué es importante? Sí, quizás iniciar indicando que, escuchando el saludo de mi amigo Otto Guevara, ciertamente ese es un tema técnico, pero no es esencialmente un tema técnico. O sea, es un tema más de política de Estado, de política de sociedad, que luego se expresa técnicamente procurando eficacia en cuanto a lo que es la lucha contra el fraude fiscal, pero también responsabilidad, digamos, en la protección, en este caso, digamos, del sector privado. Digo que es un tema de Estado y de sociedad porque tiene que ver con la transparencia en una sociedad, la importancia de que se opte por andar por el camino de lo correcto, de lo justo, de lo que se norma y se tiene que cumplir. En este caso, digamos, todos aquellos que generan riqueza de una u otra manera tenemos que pagar impuestos, y el fraude que se da, o sea, cuando se evade el pago de esos impuestos, la sociedad tiene que generar mecanismos porque de no enfrentar esa situación, las consecuencias sociales que tiene son nefastas. La pobreza, la salud, la falta de oportunidades tiene que ver con la falta de contribución de quienes tienen que contribuir. Entonces una sociedad opta por generar reglas, que esas reglas se cumplan, y si no se cumplen, entonces tiene consecuencias. Entonces el país se debate más que todo en si quiere andar por el camino de la transparencia o si quiere andar por el camino de la opacidad, en donde efectivamente a través de una serie de subterfugios hay quienes hacen las cosas indebidamente y le roban a la sociedad, le roban al fisco y defraudan. Para mí ese es el tema central y ese es el debate que hay en la Asamblea Legislativa en este momento, y que es un debate de la sociedad. Don Víctor, ¿cómo justifica el gobierno que yo soy Febe Cruz, tengo una sociedad anónima, que ustedes tengan información sobre mi empresa si yo no estoy siendo investigada por fraude? ¿Cómo justifican ustedes que la administración tenga acceso a estos datos cuando no hay una empresa investigada? Bueno, en realidad hay que, primero, que no soy yo, es el gobierno o los gobiernos en general. Es una política de Estado. No le sirve a un gobierno en particular, le sirve a todos los gobiernos como administradores, digamos, de los bienes públicos del Estado en una coyuntura concreta. Quizás la diferencia es que este gobierno, y especialmente, digamos, quien lidera el equipo de Hacienda con la decisión del presidente de la República, pues tomó la decisión, digamos, voy a hablar en un lenguaje coloquial popular, de ganarse el pleito, ¿verdad? Sí. De ganarse el pleito. Incluso hemos tenido, aquí yo he escuchado, sabes que soy seguidor de los noticieros de ustedes, y he escuchado un poco decir que ha habido una terquedad, digámoslo así, de algunas autoridades de gobierno en insistir en
en el registro de accionistas. No, es que no es una terquedad, es que sin duda alguna ocupamos efectivamente saber de quién son esas empresas para poder tener una lucha eficaz contra el fraude que se da, y además del fraude contra la legitimación de capitales, que es un elemento además indeseable en la sociedad. Entonces, este gobierno toma la decisión, amparado también en políticas internacionales. Nosotros pertenecemos al Foro Global de Transparencia desde el año 2009. Hemos asumido una responsabilidad con la comunidad global de avanzar en el sendero de la transparencia fiscal. No queremos ser un destino fiscal, un paraíso fiscal. No queremos que la sociedad se siga inundando de dineros ilegítimos, y tampoco queremos que efectivamente tengamos que seguir viendo simplemente sin tomar una actitud decidida, viendo cómo efectivamente se defrauda el fisco. Y eso, la única manera de poder lograrlo es teniendo información. Ahora, que hay que darle certeza de que esa información ha de ser bien utilizada, en este caso al empresario, al que genera esa riqueza, pues sí, claro, las cosas tienen que hacerse bien, y ahí sí yo coincido con Otto en el sentido de que tiene que hacerse en forma rigurosa, que haya capacidad, digamos, de confidencialidad, y que no vaya a significar un instrumento abusivo de la administración. Pero en este momento, efectivamente, la decisión del país es: camino por la transparencia fiscal, o me meto en la opacidad, que significa el abrirle la puerta a la legitimación de capitales y a la defraudación fiscal sin control. Don Otto, me voy al otro lado de la cancha. ¿Por qué no justifica usted que la administración pública tenga en sus manos información sensible de las empresas que no estén investigadas, don Otto? Hace más de un año se está tramitando en la Asamblea Legislativa este proyecto, que es iniciativa del Poder Ejecutivo, que es un proyecto para luchar contra el fraude fiscal. Lo presenta el Poder Ejecutivo. En septiembre del año pasado se aprueba un texto sustitutivo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y en ningún momento, en el texto original o en el texto que se aprobó en septiembre, se hablaba de un registro único de accionistas centralizado en manos del Ministerio de Hacienda. Eso es algo que apareció ahorita, empezando este año. O sea, nunca estuvo ni está en la exposición de motivos, y eso es parte de una discusión que yo he tenido con algunos diputados que apasionadamente defienden el tema, diciendo inclusive que el corazón del proyecto de fraude fiscal es el registro centralizado de accionistas en manos del Ministerio de Hacienda. Les he dicho que si eso fuera cierto, en la exposición de motivos habría todo un detalle del por qué el registro centralizado de accionistas. Entonces, con esto desmiento a esos diputados que dicen que esto es el corazón del proyecto. Esto fue una propuesta del Poder Ejecutivo que abraza el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, y entonces lo convierten en mociones y lo presentan a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Nosotros, Movimiento Libertario, nos oponemos a ese registro centralizado de accionistas por varias razones. Uno, desnaturaliza la figura de la sociedad anónima. Esa es una figura del derecho mercantil. Hay más de 500,000 sociedades anónimas cuyas acciones inclusive circulan. O sea, usted endosa la acción y pasa de mano en mano en mano, y la sociedad sí tiene la obligación de llevar un registro de quiénes son los accionistas finales de esa sociedad anónima. Consideramos que darle toda esa información al Ministerio de Hacienda bajo un registro único y centralizado le va a permitir a Hacienda abusar de esa información, porque ya va a utilizarla no con un criterio objetivo y con una investigación individualizada, sino que lo va a utilizar para salir de expedición de pesca, le llaman, fishing expedition, le llaman, es el término, la terminología americana, y entonces va a salir básicamente a ver qué se encuentra, y basado en lo que se encuentra, ahí sí le monta una investigación a alguien, no al revés. Producto de una investigación le hace un requerimiento de información a una sociedad en particular, porque eso ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Ya hoy en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la tributación directa tiene la facultad de decirle a una empresa: mire,
deme la información de quiénes son sus accionistas hasta el accionista final. Y usted tiene un plazo muy corto para dármela, y si no me lo da, lo multo. Ya eso está hoy en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces el argumento nuestro es que ¿para qué darle la información a Hacienda? Porque podría terminar abusando de ella, ya sea con esas expediciones de pesca que le menciono, pero también filtrándose la información para que personas como Albino Vargas, que inclusive se ufana de que tiene contactos en tributación directa para acceder a toda la información tributaria que normalmente que es confidencial, que está protegida por ese secreto, y ellos tienen acceso a esa información tributaria. Bueno, entonces es básicamente darle toda esa información a unos funcionarios públicos que luego podrían hacer mal uso de ella. Entonces, mejor evitemos tentaciones, no desnaturalicemos la figura de la sociedad anónima y mantengamos los registros allá donde están, en cada empresa, y extendamos, eso sí, la obligación para las sociedades de responsabilidad limitada, para los fideicomisos y cuentas de participación, para que el detalle y los beneficiarios de cada uno de estos instrumentos legales esté a disposición de Hacienda para cuando Hacienda haga una investigación individualizada y objetiva. Si esto no es así, vamos a tener, a mi juicio, graves consecuencias para la economía, como es un clima hostil con la inversión, especialmente inversión extranjera directa. Don Otto, el Partido Liberación Nacional ha matizado en los últimos días, ahora que estamos en matices, Liberación Nacional ha matizado su posición sobre este registro de accionistas. Dice Liberación Nacional: vamos a apoyar el proyecto contra fraude fiscal siempre y cuando esta base de datos esté más bien fuera del Ministerio de Hacienda. ¿Qué le parece a usted esa posición? ¿Veo esa propuesta viable o seguirá el movimiento libertario en contra de esta creación del registro de accionistas? Sí, nosotros seguimos en contra porque consideramos que consolidar en un único lugar y en manos de algún funcionario público, alguna entidad burocrática, alguna entidad estatal, toda esa información siempre se va a prestar para abusos. Una vez que la tienen toda consolidada, inclusive lo que Estados no solo tributación directa quiere echarle mano a esa información. El ICD también Instituto Costarricense de Drogas, quiere echarle mano a esa información. Y hay otras entidades que quieren también meterle mano. Su jefe quiere meterle mano a esa información. Y nuevamente, eso son expediciones de pesca. Si alguien tiene alguna sospecha de que podemos estar ante un fraude, ya hoy el Código de Normas y Procedimientos Tributarios le da herramientas suficientes a la administración para que en una investigación individualizada y objetiva puedan lograr conseguir la información que requieren. Nosotros seguimos en contra. Yo lo que tengo entendido con Liberación Nacional, y hablé también con la gente de la Unión de Cámaras, es que hay como un acuerdo en principio que sea un ente, ya sea su jefe, Banco Central, quien custodie esa información, pero que, y aquí vienen las condiciones que me han dicho, le han exteriorizado al Poder Ejecutivo, es, mire, eso tiene que ser una ley aparte o un capítulo muy grande, porque no es con la redacción de una moción, con un articulito en el proyecto de fraude fiscal, como eso se resuelve, porque usted tiene que llegar y arreglar cómo se traslada la información, qué tipo de información, cómo se custodia, cuáles son los protocolos de custodia, quién puede acceder a esa información, con qué requisitos debe cumplir para acceder a la información, cuál es el uso que se le puede hacer a la información, qué pasa si alguien violenta esos protocolos, qué sanciones hay contra esas personas. Eso no cabe en un solo artículo. Y la pretensión de algunos de decir, no, mire, hagámoslo, dejemos la autorización genérica y que luego vía reglamento eso se detalle. Bueno, por Dios, esta materia tan sensible, que inclusive a mi juicio violenta el artículo 24 de la Constitución, que habla del derecho a la intimidad, a la privacidad de las personas, en este caso de las sociedades anónimas, a mi juicio inclusive el proyecto requeriría mayoría calificada para ser aprobado, metiendo el tema del registro de accionistas, así como lo pretenden manejar. Y en esas condiciones, esto no es algo de un articulito y luego dejarlo sometido a un reglamento elaborado por el Poder Ejecutivo. Fuera del proyecto sobre fraude fiscal, sí, este registro, don Otto. Lo que está planteando la Unión de Cámaras y Liberación Nacional es que ellos estarían dispuestos a discutir y eventualmente inclusive a acceder ellos, no Movimiento Libertario, ellos con la pretensión del Poder Ejecutivo, es que se tramite ya sea en un proyecto por aparte o
que se retire en estos momentos de discusión el proyecto de fraude fiscal para que se elabore todo un capítulo, no es un artículo, todo un capítulo referido al tema del registro de accionistas en manos de, en este caso, el Banco Central. Nuevamente eso va a contar con la oposición del Partido Movimiento Libertario y su representante en esa Comisión de Asuntos Hacendarios, que soy yo. Yo estoy totalmente convencido de que insistir sobre ese tema, y si eventualmente esa legislación se aprobare, nosotros vamos a tener acá menos inversión extranjera llegando. Y doy un ejemplo. En Francia, el impuesto sobre la renta anda cercano al 70%. Obviamente, cuando usted tiene políticas fiscales así de confiscatorias, ¿qué es lo que hacen muchísimos ciudadanos franceses? Toman su dinero y se lo llevan de Francia. Lo están colocando en Bélgica, en otro lado. Algunos puede ser que lo traigan acá, traen su dinero e invierten en diferentes sociedades anónimas, en diferentes actividades económicas. Bueno, si allá también tienen renta mundial. Entonces, si el gobierno de Francia llega y le dice al gobierno de Costa Rica, mire, ayúdeme a perseguir a todos aquellos que han sacado el dinero de Francia y que lo están poniendo a producir en otros lugares, y porque nosotros queremos llevarnos la parte que nos corresponde, lo que se ganen ellos con ese dinero en otros destinos. Y entonces el gobierno de Costa Rica, muy oficioso, le dice, sí, mire, aquí está el detalle. Estos son todos los ciudadanos franceses que tienen participaciones accionarias en todas estas sociedades anónimas, para que todo el gobierno de Francia los persiga. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Bueno, estos ciudadanos se van a llevar su dinero, pero además nosotros estaremos cerrando las puertas a aquellas personas huyendo de infiernos fiscales. Hay países que verdaderamente son infiernos fiscales. Nosotros somos un país importador de capitales. Que venga esa gente con esos dineros acá, que inviertan, que produzcan riqueza, etcétera. Si ganan plata aquí en Costa Rica, que paguen el impuesto sobre la renta. Si distribuyen dividendos, hay también legislación que establece que cuando se distribuyen dividendos, el 15% de lo que se le pague también a alguien por el dividendo que se ganó va de impuestos sobre la renta. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Ya hoy Hacienda tiene acceso a esa información, tiene acceso al impuesto sobre la renta que paga una sociedad anónima, al 15% de impuesto de impuesto al dividendo, retención en la fuente de impuestos sobre la renta por un dividendo pagado, y tiene las herramientas para poder pedir la información a una empresa. Entonces, no compliquemos las cosas, no alejemos inversiones, no ahuyentemos capitales cuando estamos tan necesitados de capital para generar los puestos de trabajo que Costa Rica necesita para reducir la pobreza. Don Víctor, lo escuchaba usted, escuchaba al presidente y al ministro de la Presidencia satisfechos con esta propuesta que le hace Liberación Nacional, porque ustedes insisten en que ustedes no es que están ceñidos en que Hacienda tiene que tener este registro de accionistas, pero ¿es viable o no es viable que ese registro esté en un proyecto fuera de este que se está discutiendo contra el fraude fiscal? Bueno, es que esto ha sido un proceso interesantísimo que la ciudadanía es bueno que lo conozca. O sea, primero me parece que hay que partir de ciertas premisas. Es completamente normal y totalmente legítimo que la Asamblea Legislativa sea una resonancia de intereses. Otto representa intereses, yo califico en forma legítima, representa intereses, yo represento esos intereses. Hoy el periódico La Nación nos dedica a Azúcar y a mí en forma alarmante de que estamos propiciando de que la economía social pueda incursionar en actividades de alto valor agregado, como es en este caso valorar la compra de una clínica de salud, o entrar a hacer que el mercado Borbón sea de los chinameros, ¿verdad? O hacer que en el cobro electrónico participen las empresas que participan de la actividad. Entonces esos son intereses legítimos, que más bien hay que transparentarlos, ¿verdad? Otra cosa es que uno ande ahí cobrando prebendas y comisiones, ese es otro tema, ¿verdad? Por cierto que analizamos el negocio desde los medios de comunicación, ¿verdad? En particular, y decidimos no entrar ahí porque algunas de las empresas que están allí, las que no se están agrupando, están en ruta de quiebra, ¿verdad? Y eso pues debe preocupar, pues sin duda alguna. Ese no es un tema que nos interesa entrar por ahí, pero bueno. No van a comprar La Nación. Entonces. No. Hemos, dentro del listado, analizamos La Nación y tomamos la decisión de que no entramos en empresas que tengan algún riesgo de quiebra, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Entonces creo que es importante, y matices es una opción de poder sentar acá en la mesa y decir hay intereses distintos, y claro, lo que hay acá es una visión distinta, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahora coincidimos en como que los astros se pusieron en línea. ¿Cuáles son los astros? La decisión política de un presidente de la República que dice: Costa Rica efectivamente no puede convertirse en un infierno para los inversionistas, pero tampoco puede seguir siendo un paraíso fiscal. Esa es una decisión política, ¿verdad?
y se junta un jerarca de Hacienda que dice, señor presidente, yo voy a ganarme ese pleito, y se soporta en un equipo que yo debo decir, un equipo no solo técnicamente excelente, ¿verdad? El equipo que lidera Fernando Rodríguez, Priscila y otros compañeros, sino además de la solvencia y el rigor técnico, son gente comprometida, gente incorruptible y muy comprometida. Y luego una asamblea legislativa que va ganando cada vez más sensibilidad, pero no en los aspectos técnicos, Febe, y ciudadanía, sino en aquellos aspectos de cuál es la ruta que debe escoger Costa Rica. La ruta de dar las facilidades para que venga cualquier tipo de capital de cualquier infierno fiscal, para que pueda venir acá y echar raíces y que haga de Costa Rica un paraíso fiscal, o debe tomar la ruta de que, aunque tengamos que, matizar y seleccionar, discriminar con la inversión extranjera, nos planteemos en que queremos capitales sanos, capitales que reproduzcan no solamente capital, sino también valores, ¿verdad? Que no vaya a ser que con el capital venga también el guardaespaldas y los carros blindados y los sicarios, sino que queremos capital sano, y esa es la decisión que tiene que tomar Costa Rica. Al final, esa decisión se traduce en un proyecto de ley. Para mí no es argumento el hecho de que un proyecto de ley venga originariamente sin un planteamiento y que a último se incorpore un elemento, digamos, sustantivo como es el registro de accionistas. Bueno, que es para eso es el Parlamento, precisamente, porque en el último minuto puede ser que una moción le cambie la naturaleza o venga a fortalecer un proyecto de ley, de manera tal que eso no es de recibo, digamos, en el argumento. Creo que efectivamente queda demostrado por muchas razones que se han puesto en la mesa, de que no se está procurando violentar ni hacer público la conformación de las sociedades anónimas. Lo que estamos es dándole en este caso, a la administración pública, dándole la capacidad y la posibilidad de tener acceso a un registro centralizado que permita efectivamente, ante casos muy calificados, contar con la información, cruzar esa información con otros países que lo están haciendo bien, ¿verdad? Yo debo destacar acá el caso uruguayo, que es nuestro referente principal, el caso chileno, el caso brasileño, el caso argentino, en donde existen registros de accionistas, en donde se están manejando adecuadamente las cosas y en donde se está dando una lucha contra ese infierno, ese paraíso fiscal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quisiera posicionar el tema diciendo, claro que hay un debate de intereses y son legítimos, pero sin duda alguna, en la Asamblea Legislativa, la lucha que hemos dado ha sido altísima. Empezamos bastante solos, en alianza con el Frente Amplio, en la comisión con el compañero Abelino Esquivel, don Jorge Rodríguez. Tuvimos una fuerte oposición de don Otto y de la compañera Rosibel Ramos. Don Ronald Jiménez de UCAEP y don Enrique Egloff levantaron una bandera, digamos, en contra de ese planteamiento, y la verdad es que el rigor técnico, la terquedad política, el saber que se está haciendo bien, le ha ido ganando terreno, y hoy día lo cierto es que el único que levanta la voz en contra es Otto, ¿verdad? Como en otros temas, y me parece bien, pero prácticamente es el único. Incluso don Ronald Jiménez de la UCAEP esta semana ha estado dando declaraciones diversas, pero en el fondo acepta que no tiene argumentos para decir que no debe avanzar un registro de accionistas. Ahora el tema ya se matizó. Ahora está, ¿en dónde está? A la pregunta ¿en que dónde iba? está? ¿En La dónde viabilidad, está? la viabilidad de que haya un proyecto específico a futuro, no hay ninguna viabilidad política. De nuestra parte, por lo menos yo soy diputado de Hacendarios junto con Henry Mora, y nosotros no vamos a dar posibilidad de que este proyecto avance sin el registro. O sea, habrá que llevar el tema a la votación de la democracia, y si al final no podemos votarlo, pues ya, y el país tendrá que reconocer que el liderazgo que se mantuvo para efectos de que el país camine por la senda de la opacidad triunfó, ¿verdad? Pero no es viable eso. Don Otto, escuchaba a don Víctor decir de que la terquedad política los ha hecho ir sumando adeptos. Ahí los empresarios matizaron, lo hizo Liberación Nacional. Y el rigor técnico. Y el rigor técnico, ¿verdad? bueno, también una sumemos, cosa con la otra. Sumemos, don Otto, ¿se ha quedado solo usted en decir que este registro de accionistas no debe ir?
Ahora lo mencionaba Víctor, en el sentido de que pareciera que la Unión de Cámaras, UCAEP, ha matizado su posición sobre el tema. Yo tuve una conversación precisamente con el presidente de UCAEP, ahora hace poquitos días, 4 o 5 días, cuando trascendió la noticia sobre ese tema, un poco para saber cuál es la posición de la UCAEP en relación con el Registro Único de Accionistas, y lo que me comentó es que hay 4 pilares que se están discutiendo a nivel internacional en relación con la posibilidad de acceder a información de quiénes son los beneficiarios finales de un instrumento jurídico como una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, un fideicomiso o cuentas de participación. Y son básicamente, los 4 ejes son el tema fiscal, o sea, para efectos de tratar de parar la evasión fiscal, otro que tiene que ver con lucha contra el terrorismo, otro lucha contra la corrupción y otra legitimación de capitales vinculado a actividades ilícitas. Entonces, como usted se da cuenta, hay otros temas que están trascendiendo el tema fiscal. Y lo que me comentó es que ellos le pusieron la tarea, le patearon la bola y se la pasaron de vuelta al Poder Ejecutivo para que haga una propuesta en relación a cómo va a conciliar esos 4 ejes en relación con la construcción de un registro centralizado de accionistas fuera de la esfera del Ministerio de Hacienda, y que eso, consideraban ellos, iba a tomar varios meses su elaboración, y que eso no significa entonces que estén de acuerdo con que con un artículo en el proyecto de fraude fiscal se pretenda crear el registro centralizado de accionistas. Entonces yo veo que las cosas hay que poner todas esas otras argumentaciones en la balanza, porque se pueden estar engañando los del Partido Acción Ciudadana, Víctor y Henry en la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero el mismo Poder Ejecutivo en relación con la posición de la Unión de Cámaras. Nosotros en el Partido Movimiento Libertario hemos tenido discusiones sobre este tema, y la tesis nuestra sigue siendo la misma. Ya el registro existe, y existe en manos de cada empresa. Lo que hay que hacer es extender la obligación a sociedades de responsabilidad limitada, a fideicomisos y a cuentas de participación. Insisto, para que en investigaciones individualizadas y objetivas, no porque Víctor Morales está atacando al gobierno y es un actor social incómodo, o del otro lado. Entonces, no porque nosotros seamos actores incómodos para quien esté detentando el poder, entonces vamos a darle una instrucción al ministro de Hacienda para que vayan y empiecen a escarbarle todo lo que tenga Víctor Morales o lo que no tenga, que esas ya no son investigaciones objetivas, son investigaciones subjetivas, y ahí sería así, individualizada, pero subjetiva. Entonces, aquí hay una reflexión que quiero también poner sobre la mesa, y es, he escuchado a muchos decir, mire, pero es que el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema? Si usted no está metido en cosas ilícitas, ¿cuál es el problema de que el Estado tenga acceso a esa información? Bueno, con esa argumentación, la verdad es que entonces démosle al Estado, al Ministerio de Hacienda, al Presidente de la República, al Ministro de Seguridad, las llaves de nuestra casa. Démosle todos los códigos de acceso a nuestros correos electrónicos. Démosle los códigos de acceso a nuestras cuentas corrientes. Démosle autorización genérica para que puedan escuchar todas nuestras conversaciones, porque no estamos en nada malo. ¿Es eso verdaderamente lo que el pueblo costarricense quiere? ¿Se siente a gusto con entregarle a el Estado, que lo manejan otros seres humanos, el acceso a toda esa información privada, que está protegida por la Constitución, porque estamos convencidos de que no estamos haciendo nada indebido? A mi juicio, no. Esta privacidad e intimidad debe protegerse. La Constitución inclusive nos da ese derecho, y es una libertad pública fundamental. Don Víctor, ¿cómo blindar un registro de accionistas de esto que decía don Otto, esas investigaciones o esos criterios subjetivos de filtración de información? Porque lo traía don Otto aquí a la mesa. Don Albino salió a decirle a la prensa que él tenía personas en tributación que le contaban sobre las sociedades anónimas. ¿Cómo blindar a un registro de accionistas de esto, don Víctor? No, yo creo que en ese sentido siempre será una tarea el blindar, y bueno, de igual manera ya existen algunas fuentes, bases de información que han sido blindadas. Por ejemplo, el secreto bancario, igual uno podría decir que
que el dirigente sindical tiene acceso a las cuentas bancarias y las divulga, etcétera, y eso no es lo que sucede. O sea, todos tenemos que llenar una hoja de conozca al cliente y tenemos que dar nuestra información a los bancos tienen información, y eso no quiere decir que se ande divulgando toda esa información. Ahora, un registro de accionistas, sin duda alguna, y yo insisto, es una muestra de una sociedad de que quiere andar por el buen camino. Y es una muestra también del empresariado, como me consta que muchos empresarios levantan la voz de igual manera a favor de que efectivamente no se le dé crédito, ni curso, ni espacio, digamos, a aquel empresario que defrauda, ¿verdad? En ese sentido, lo importante es que no nos quedemos con la idea de que es un registro al que tiene acceso todo el mundo y de cualquier manera. Es un registro que tiene que tener grados importantes de confidencialidad en su uso. En eso tiene que ver el tema informático, el tema tecnológico, en un país que está en construcción, digamos. No somos un país avanzadísimo en tecnología, pero hay que dar el paso. Si quieres sembrar algo sólido, siembra un roble. Eso durará varios años en crecer, pero es un roble. Ahora, si quieres algo que en 6 meses esté a 3 metros de altura, sembra de un guarumo. Es hueco, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nosotros tenemos que dar el paso de ir por el registro de accionistas, certificar y darle las posibilidades de que ese registro de accionistas no sea una violación a la información, que no sea de un fácil acceso, que sea de un acceso restringido y normado. Eso por un lado. Segundo, que efectivamente el lugar donde esté de la confiabilidad siempre relativa, porque son seres humanos al final, siempre relativa. Y luego que establezca con mucha claridad en qué condiciones es que se puede accesar y para qué. Digamos, con esas condiciones, digamos, no vemos cómo ni por qué efectivamente se tenga que negar ese registro. Insisto, hay mucha información que ya hoy los ciudadanos y ciudadanas damos y que no porque la demos anda divulgándose en todo lado, ¿verdad? Insisto en el secreto bancario como un ejemplo. Yo me adhiero a decir que tenemos que dar el paso. Quisiera hacerte el comentario respecto a UCAEP. A mí me parece que UCAEP también, la dirigencia y en particular Ronald Jiménez dio una batalla muy a la par de Otto, digamos, y muy a la par de Rosibel. Él creyó, digamos, en su argumento. Sin embargo, yo quiero decir hoy, el argumento de Ronald ha sido derrotado, ¿verdad? Derrotado en el sentido de que aquí vinieron los representantes del Foro Global, de OCDE, dijeron... La comparecencia en la Asamblea Legislativa. La comparecencia y dijeron... Salieron debilitados, para ustedes después ya... No, con mucha claridad fueron contundentes diciendo, miren, aunque no fuera un requisito de entrada, un país responsable tiene que generar un registro de esa naturaleza. O sea, fueron contundentes. Entonces... en los últimos días Ronald ha tenido una posición bastante complicada para él mismo, ¿no? Porque después de venir de una situación tan dura de oposición, hoy ha tenido que reconocer la realidad, y aquí estamos entre gente que sabe que no hay nada más claro que la realidad. La Declaración de Liberación Nacional, una declaración responsable, introduce un elemento totalmente nuevo. O sea, son 18 votos en el Parlamento que dicen, señores, vamos por un registro. Armen la moción ustedes, pero vamos por un registro. A partir de ahí, don Ronald, ante la realidad, digamos, y ante la responsabilidad, me parece a mí que vale la pena resaltar acá, de la fracción del Partido de Liberación Nacional, de decir, me sumo, Ronald ha tenido que buscar discurso, y ahora dice, a ratos dice que el presidente le prometió sacarlo y presentar un proyecto en 3 meses, que mejor no, pero eso ha ido en la línea ya, digamos, del espacio que Ronald trata de buscar. Me parece muy razonable de una salida, pero de que ya es, digamos, el tema lo superó, y hoy día el que de manera muy consecuente, coherente, y que es el que merece respeto, es Otto. O sea, Otto está solo en ese tema, ¿verdad? Pero bueno, eso no está mal, simplemente está solo porque el equipo político alrededor del gobierno, el equipo técnico, y logró ponerlo en esa posición. Esa es la realidad política. Don Otto, la palabra que usted da, don Víctor, consecuente. Usted ha sido consecuente, y ahorita usted me acaba de decir que el Movimiento Libertario de ninguna forma es el registro de accionistas. Lo he escuchado en estos mismos micrófonos ofrecer su número telefónico, que es el 8380, no voy a seguir. Sí, 83846886. Después lo empiezan a llamar, Dios guarde. Lo he escuchado ofrecer su número a Presidencia y Hacienda para conversar, para negociar,
pero ¿qué van a negociar si usted dice que no de todas formas a este registro de accionistas? Sí, básicamente hacerle ver al presidente, porque muchas veces, nuevamente, el presidente tiene en el ministro de la presidencia quien le da información sobre la tramitación legislativa. Él no ha sido diputado, él no ha estado cerca del proceso parlamentario. La realidad es que los procedimientos parlamentarios hoy son sumamente engorrosos. Y más cuando hay multipartidismo. Entonces hay una fragmentación muy grande en el Congreso. Y entonces, por más de que le digan, sí, mire, ya Liberación Nacional dijo que estaba de acuerdo y tal otro partido dijo que no iba a oponerse. Si usted tiene la oposición muy fuerte de un partido, de un diputado o diputados con ciertas características y el proyecto no ha sido dictaminado, usted está en una situación complicada porque el proyecto no va a salir de la Comisión de Hacendarios. Y entonces, o si usted dice, bueno, le voy a meter horarios extra, pero si la persona tiene la capacidad para sostener la discusión, vea usted que... Usted tiene todas las herramientas para hacerlo. Vea usted que a este proyecto se le han presentado 265 mociones. De esas 265, 12 son mías. Presenté 22 originalmente y luego retiré 10. 12 son efectivamente las mías. 30 las presentó la diputada Díaz Quintana, que yo le acompañé con mi firma. Nada más. Pero todavía no se ha cerrado el plazo para presentar mociones. Se pueden presentar muchísimas más. Y el tema es si usted puede tener la capacidad para hablar 15 minutos en cada moción, argumentar, etc. Entonces, un poco lo que le iba a decir el presidente, vea, esto hay que verlo en un contexto más amplio. Hay que abrir el lente y ver todas las herramientas que requerimos para luchar contra el desequilibrio en las finanzas públicas. Vea que también nos acaba de degradar la nota Standard & Poor's, ya lo había hecho Moody's. Realmente la situación fiscal del país requiere de acciones apremiantes. Entonces, no se obseque, es ahí el tema de la juponada y terquedad que yo he utilizado en el pasado, refiriéndome al presidente de la República, al Poder Ejecutivo en relación con el registro de accionistas. Ellos, por estar en una forma obcecada insistiendo sobre el registro de accionistas, están impidiendo que se puedan conocer otros temas que están en la Comisión de Hacendarios que tiene que ver con reducción del gasto estructural, reformas importantes al gasto público, que es fundamental para empezar a darle cierto equilibrio a las finanzas públicas. Entonces, yo lo que siento es que hay, de parte del Ejecutivo, hay ya esa obcecación con ese tema, y entonces dicen, en un pulso, ya solo conmigo, diciendo, no, este pulso lo ganamos porque lo ganamos. Yo les he dicho, la salida es muy sencilla. Si ya tienen a Liberación Nacional en el barco, apliquen un 208 bis, que es un artículo del reglamento que permite establecer un procedimiento especial para pasarle por encima a alguien o a un grupo de diputados beligerantes que tienen una posición contraria a la de una gran mayoría de diputados. Entonces, con 38 votos, usted puede crear un procedimiento especial y me pasan por encima, y ahí yo no podría hacer nada. Pero mientras tanto, yo seguiré sosteniendo mi posición, llamándole insistentemente la atención al presidente de que concentremos la atención en los temas de responsabilidad fiscal, poner reglas fiscales para que haya límites en cuanto al gasto público y endeudamiento público, para aprobar proyectos de reforma a la ley de pensiones. El Poder Ejecutivo hizo una muy buena ley de reforma a todo el sistema de pensiones con cargo al presupuesto. Bueno, no lo estamos pudiendo conocer porque estamos varados con el tema de fraude fiscal. Entrémosle a ese tema de pensiones. Reformemos la ley de pensiones del magisterio para darle del Poder Judicial, para darle sostenibilidad y que no se convierta en un pasivo contingente para el presupuesto nacional. Aprobemos otras leyes de activación económica. En fin, hay muchas otras cosas que nosotros podemos ir avanzando para mejorar el entorno fiscal del país, pero por una obcecación alrededor del registro de accionistas que no estaba contemplado en el plan inicial, nuevamente no es el corazón del proyecto, eso puede postergarse. Aprobemos el fraude fiscal sin esa parte. Y entonces luego presentan el proyecto, cuando redacten todo ese montón de protocolos, etcétera, lo presentan y le aplican un 208 bis si quieren a eso, con el apoyo de Liberación Nacional, la Unidad y todos los otros partidos políticos. En 3 meses podrían tenerlo aprobado. Pero no paremos la discusión de los proyectos que tienen que ver con desequilibrio en las finanzas públicas. Y bueno, ahí voy a seguir yo todos los martes y miércoles compartiendo con mis compañeros de Asuntos Hacendarios filosofía libertaria, políticas públicas libertarias en relación con la argumentación que hago yo para cada moción. Sí, don Otto, antes de ir a la pausa quiero escuchar la respuesta de don Víctor, porque a mí me ha tocado ir a la Comisión de Asuntos Hacendarios donde ustedes dos son compañeros y se tienen que topar.
Y don Otto, el reglamento le permite tener bloqueado en este momento la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque así está paralizada. Y don Otto, él lo ha dicho públicamente: yo sé que tengo la posibilidad para hacerlo y mientras yo pueda voy a utilizar las herramientas legislativas que me lo permiten. Ya los hemos escuchado hablar sobre su militancia en la unidad, sobre otras cosas durante las sesiones. Don Víctor, ¿qué es más importante, el proyecto contra fraude fiscal o esta juponada que dice don Otto con este registro de accionistas? Sí, no, en primer lugar, no, Otto es un hombre muy inteligente. Yo al menos no tengo nunca ningún reparo en decir que aprendo de él. Ha sido un hombre ya caminado en política y sé que él efectivamente sabe valorar los escenarios con todas las aristas que se dan en un escenario. Le asiste razón en términos de que el reglamento legislativo permitiría perfectamente que siga, digamos, manteniendo una posición que impida caminar el tema de fraude. Pero bueno, yo apuesto, digamos, a la inteligencia misma de Otto. O sea, yo creo que ahí es donde está. Otto es suficientemente inteligente para saber que hay momentos en que, aunque se quede solo y pueda hacer uso del reglamento, va a acompañar, digamos, tiene la posibilidad de valorar el acompañamiento a una mayoría social que va a decir: tenemos que avanzar hacia la transparencia, tenemos que hacer que este país se salga de la oscuridad fiscal, que no sea un paraíso, tenemos que apostar de que vengan capitales sanos. O sea, es una apuesta que no tiene que ver nada más con el registro. El registro es un instrumento. Otto, estoy seguro, y yo apuesto a eso, es un político muy inteligente y a eso, digamos, eso sé que en su momento lo sabrá valorar. Ahora, los demás temas estamos conversando y no hay ninguna dificultad en avanzar en el tema de empleo público, de pensiones. De hecho, hemos generado, digamos, ya diálogos. Otto sabe que hemos avanzado bastante y la verdad es que el tema procedimental legislativo en términos de subcomisión, comisión y plenario, ese es un tema culminante, Febe. Ahí es donde culminan los procesos de negociación que se dan en el cafetín, que se dan fuera de horario. Cuando va a la asamblea, claro. Exactamente. Entonces, todo eso va caminando, ¿verdad? Lo que pasa es que la ciudadanía tiene que entender lo siguiente. La ciudadanía tiene que entender que lo que nos estamos jugando es, si vamos a una reforma cosmética que siga alcahueteando acá el fraude fiscal que ya supera el billón, ¿verdad? Es una cifra, digamos, muy significativa, es el 8%. El argumento es, bueno, cobren eso y no más impuestos. No, pero es que hay que hacer que paguen los que no están pagando. O nosotros optamos por efectivamente dar un paso hacia un camino que nos lleve a la decencia tributaria, a que nos podamos ver acá con respeto todos, o simplemente cedemos a los intereses de decir, no, sigamos acá con un caminadito light, pongámosle un cosmético, hagamos que esto parezca ser pero que no sea, y aquí hay una decisión política de que queremos que la reforma sea una reforma radical, efectivamente. Don Víctor, don Otto, les voy a robar unos minutos, vamos a ir rápidamente a una pausa. Está muy interesante hoy el programa. Vamos a escuchar las posiciones sobre este registro de accionistas. Usted también nos puede comentar en redes sociales qué le parece esta oposición de don Otto Guevara a que el Estado o cualquier otra institución tenga en sus manos la información sobre las empresas privadas, mientras que el gobierno lo defiende, y también, por supuesto, el Partido de Acción Ciudadana y el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Don Otto, don Víctor, nos tomamos otro café, ¿verdad? Listo, claro. Porque nos quedamos sin café, nos tomamos otro café y ya volvemos acá en Matices. 3 de la tarde con 2 minutos. Aquí una discusión, pero yo no les voy a contar lo que estaba escuchando entre don Víctor Morales y don Otto Guevara. Hoy hablamos sobre el registro de accionistas. Don Víctor insiste, este registro tiene que ir sí o sí por la transparencia fiscal de Costa Rica. Don Otto dice que no es así, porque esta información sensible estaría en manos y podría venir investigaciones subjetivas o filtración de información. Qué difícil ponerse de acuerdo, don Víctor, con un tema como estos. Ustedes han esperado bastante, sin embargo, tienen paralizadas y bloqueadas y atrasadas otras iniciativas del plan fiscal. ¿No les preocupa, como partido de gobierno, que lo que se pueda extender más esta discusión sobre fraude fiscal se traiga abajo todo el resto de iniciativas que faltan ya para el tercer año de gobierno?
Gobernar tiene el elemento siempre presente de la responsabilidad y la preocupación de que las cosas salgan, ¿no? Por supuesto que nos preocupa, por supuesto que estamos atentos a que las cosas puedan caminar en su orden, pero tenemos una decisión política de que este gobierno quiere efectivamente entrarle al tema en forma radical. Vea usted las convenciones colectivas, que ha sido un elemento de discurso de la oposición, compañero como Otto. Tiene el mérito de haberlo reconocido. En el plenario lo reconoce que este gobierno le ha entrado a las convenciones colectivas, ¿cierto?, a los abusos. Otros diputados no han hecho ese reconocimiento, pero bueno, este gobierno le entró al tema. Hiciste otro reconocimiento respecto al tema de la política salarial en el ICE, por ejemplo. Claro. Y de igual manera, hay una decisión política del presidente de la República de que este gobierno le entra a los temas de fondo, de raíz. ¿Por qué? Porque es que el cambio que tenemos que hacer es un cambio radical. No podemos quedarnos en temas cosméticos, y menos cuando el tema fiscal no es un tema técnico, no es un tema fiscal, es un tema de acceso a la población, a la salud, a la educación, a la vivienda, a lo elemental. Estamos hablando de 300,000 y un resto de personas con rostro que viven en la miseria extrema en Costa Rica. Y estamos hablando de 1.200.000 costarricenses que viven en la pobreza. Entonces, fiscalidad, fraude fiscal, evasión, tiene que ver con la capacidad que pueda tener un Estado de recuperar el camino de las oportunidades, de la equidad. Entonces, Febe, no es un tema de procedimiento parlamentario, es un tema de responsabilidad. Ahorita acabo de decir yo apuesto a que Otto es un hombre inteligente. Y algunos estarán pensando en que como ya no va a ser candidato presidencial, ya no tendrá costo político que pagar, ¿verdad? Pero no, como ciudadano tiene que pagar un costo político como ciudadano. No es cualquier ciudadano el que llega a ser diputado. Tenemos una responsabilidad mayor que la de cualquier otro ciudadano. Yo creo que le va a alcanzar a Otto ese elemento del costo moral, el costo político de saber que no se sumó al esfuerzo nacional unitario de hacer un giro radical en materia fiscal. Yo estoy apostando a eso, creo que no me voy a equivocar. Esa es la estrategia, apelar a que don Otto cambie de... No a que Otto como sujeto, digamos, político en el Parlamento, sino a que aquellos que desde la convicción, porque yo a Otto le reconozco, es desde la convicción, crean que efectivamente podemos navegar en materia de fiscalidad y de fraude a medias. Yo creo que al final se van a convencer, como ha tenido que convencerse don Ronald Jiménez de la UCAEP. Ronald hoy día tiene que cuidar cómo se mueve, pero ya está, Ronald fue, el argumento de Ronald fue derrotado. Bueno, creo que en ese sentido Otto y otros les va a alcanzar el tema del costo, el costo social, moral, que se paga de no haber estado dispuesto efectivamente a radicalizar una reforma fiscal que haga que Costa Rica ande por la senda, lo repito una vez más, de la transparencia, de la atracción de capitales sanos, de la capacidad que haya de los empresarios de poder efectivamente contribuir en un 100% y no como hoy, que hay un porcentaje que evade con las finanzas públicas para hacerle frente a los retos que la ciudadanía tiene para avanzar en una sociedad más equilibrada. Entonces, yo creo que el tema de procedimiento no creo que sea un tema técnico, creo que es un tema esencialmente político y esencialmente moral. Y a ese es el tema, es moral. Y en eso yo conozco a Otto, y sé que si el tema político no lo alcanza el tema moral. Eso no me cabe la menor duda. Don Víctor, don Otto, ya prácticamente para cerrar, porque hoy es viernes, tenemos nuestro segmento de Vivir Bien, los últimos 15 minutos de programa. Don Otto dice, don Víctor, que él apela a que el costo moral. Usted ha dicho, y lo he escuchado decir, que no pretende ser candidato en 2018, que por lo mismo, a ver si usted, si me equivoco, ha usado estas palabras, le pela. Sí las has usado, ¿cierto? Le pela lo que digan de usted. Pero no es cierto eso no es dice cierto. Don Víctor que no, y que usted por moral, por un tema moral, va a ceder en algunos puntos como este. Está muy joven, tiene 55 años, le tiene todo un horizonte de 20 años más. Y medio. Estábamos 20 años se nos tiene que darle la cara a la gente. Edades, ahora nos topamos a Norval, Norval con 48, dijo, 48 ¿verdad? Años, 48. Yo con 57. Vos con 57, yo con 55. Mejor no les digo la mía. Y yo esperanzadísimo. Pero
ilusionado además con la vida. Pero sí quiero, ahora que Víctor en esta última participación mencionaba algo, rápidamente me activó el tener que compartir con ustedes algunos temas. Él habla de la necesidad de un cambio radical, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Integral. Sí, integral. ¿Cierto? Estoy de acuerdo, cambio radical e integral. Y eso es lo que el movimiento libertario estaba planteando sobre la mesa hace rato. Porque no son cambios cosméticos, son cambios radicales e integrales. Aquí, y en el tema de la fiscalidad, el tema de lo fiscal, y lo fiscal es no solamente ingresos, sino también gasto. Y también unas reglas para que en un futuro gobernantes no nos hagan incurrir en todos estos problemas que tenemos ahora. Pero entonces hagamos cosas radicales. Abramos todos los monopolios públicos. En los privados eliminemos todas las trabas que hoy consolidan y permiten la creación de oligopolios privados. Explotemos el gas natural, tenemos gas natural, explotemos nuestro gas natural, y con esos dineros nosotros podemos reducir dramáticamente nuestra deuda pública o el déficit en las finanzas públicas. Vendamos VIXA. Vendiendo VIXA, capitalizando con eso el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, habría 1 millón de millones de dinero, crédito disponible de esos bancos para fortalecer todos los diferentes proyectos de emprendimientos en el país. Vendamos la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros, son como 4,000 millones de dólares. Con eso podríamos meterle una inyección extraordinaria a toda la infraestructura de este país, infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, con esa plata, sin tener que endeudarnos. Reformemos la ley de empleo público para consolidar en un solo régimen los 14 regímenes de empleo público, pasando a un pago de salario único por categoría salarial. Cerremos instituciones que no sirven. Hay que hacer una reestructuración del Estado. Racionalicemos todas las convenciones colectivas, las 70 y pico que existen, 50 en municipalidades, 22 en instituciones autónomas y 2 en ministerios. Luego metámonos a crear un entorno muy favorable para la inversión. Aprobemos la ley de flexibilización laboral, aprobemos educación dual, aprobemos el que en la Caja Costarricense del Seguro Social quien emprende pueda inscribir a su empleado por el salario real que esta persona recibe. O sea, si trabaja un cuarto de tiempo, que lo puede asegurar solamente por un cuarto de tiempo. En fin, animémonos a hacer algo integral, y dentro de eso también el tema de impuestos. Entonces la transformación del IVA, de ventas en IVA, ampliando su base. Nuestra tesis es que debe bajarse la tarifa a no más del 10%, pero esta es discutible, y dentro de eso simplifiquemos el tema de impuestos sobre la renta. Dentro de eso démosle más herramientas a la administración tributaria para que pueda combatir el fraude, la elusión, la evasión fiscal. Con ese enfoque integral, el movimiento libertario está casado. Pero cuando me dicen, no, monopolios no se tocan, instituciones no se tocan, salarios no se tocan, empleo público no se toca, o se tocarán después, primero vienen impuestos, y primero viene el fraude fiscal y registro único de accionistas, y la promesa que luego hacemos todos los cambios. Hagamos un megaproyecto, le aplicamos un 208 bis, lleguemos y construyamos un gran acuerdo para hacer una reforma integral, porque efectivamente, mientras sigamos con esos parchecitos, no vamos para ningún lado. Y en el 2018, quien vaya a ganar esa elección en el 2018, va a heredar, lamentablemente, una un incendio. El déficit fiscal va a andar cercano al 9%, el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto va a andar cercano al 60%, vamos a tener mayores niveles de pobreza, mayores niveles de endeudamiento. O sea, efectivamente vamos a estar bien jodidos en el 2018 si no se hacen cosas ahora. Don Otto, don Víctor, ya para terminar, al fin logramos alguna coincidencia con lo que usted acaba de escuchar de don Otto en esta tarde. Yo quiero decir que del planteamiento que tiene Otto al respecto, y él lo sabe porque lo hemos conversado, yo le doy la razón en una serie de iniciativas que efectivamente tienen que hacer que el monstruo mercado no ande libre y el monstruo Estado esté simplemente sin guardián. Ninguno de los dos puede estar, digamos, simplemente sin resguardo. Pero bueno, lo cierto es que Otto es diputado, yo soy diputado, hay un gobierno y no somos cualquiera. Y no podemos decir que fueron otros, o sea, somos nosotros. ¿Qué ha hecho el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo ha sido firme desde la presidencia, desde el ministro de Hacienda y desde el equipo, que no me canso de decir, equipo de lujo, de rigor del Ministerio de Hacienda, han puesto el tema de cómo avanzar en la transparencia fiscal, como lo hacen los países que van detrás, digamos, del sendero, o van en el sendero de la búsqueda de la equidad y las oportunidades. Ellos lo hicieron. Ahora, nosotros somos diputados
Somos diputados, hay un reglamento legislativo, hay una valoración política que hacer. Yo respeto la valoración política que hace Otto, es más, lo respeto y sabe que es así. No obstante, hay un tema moral en el fondo. En el fondo hay un tema moral y Otto y yo tenemos que volver a ver a los ciudadanos y especialmente a las nuevas generaciones, más allá de los gobiernos que vengan, los tenemos que ver a la cara y tenemos que ver y decirles, miren, tuvimos el beneficio de que con el voto llegamos a ser diputados. Y cuando tuvimos que tomar la decisión de si tomar el camino de la opacidad, el camino de la no transparencia, el camino de la atracción de capitales indeseables, a pesar de que no estaba yo convencido de que así fuese, yo acompañé el que Costa Rica avanzara en la transparencia, avanzara en la capacidad, digamos, de poder transparentar, digamos, efectivamente las transacciones. Contribuimos con un registro en el que no estaba yo de acuerdo, pero moralmente di el paso. Moralmente di el paso, la sociedad se pudo haber equivocado, pero dimos el paso. La abolición del ejército fue eso, la creación de la banca nacionalizada. Ahora que estoy metido en el tema del Banco Popular, a ver si el banco se convierte en ese motor para comprar actividades comerciales desde la economía social para ir a valor agregado, ¿verdad? Ahora que uno estudia eso, se da cuenta que nada de eso ha sido a favor de corriente, todo eso es contra corriente. Yo creo que nos va a alcanzar el tema de la responsabilidad moral a todos nosotros. Nosotros no estamos en cualquier momento. Estamos en un momento en donde lo que hagamos ahora va a definir no el próximo gobierno, sino las nuevas generaciones. Y ahí yo apuesto a vos. Estoy seguro de que sos y por eso, sumamente inteligente. Y además, ¿sabes qué? Dale. En la edad que tenés, sos producto de una clase media, ¿verdad? Que se conformó producto de decisiones políticas que supieron crear oportunidades. Yo ahí estoy convencido de que llegará ese momento. Don Otto, don Víctor, nos regalaron 5 minutos más. Qué bien, así que voy a aprovechar. Eso en radio es un montón, así que aprovechémoslo, don Otto. Permítame una pequeña reacción. Eso es como lo quería escuchar, don Otto. A lo que Víctor mencionó. Para los que escucharon ahora a Febe decir por el orden, es que es parte del argot nuestro en la Asamblea Legislativa cuando hacemos una participación. Por el orden y luego que se no dice tiene lo que que sea. ver con llamar al orden al presidente del órgano parlamentario. No, para hablar de cualquier cosa. Orden de nada. Pero bueno, aquí básicamente mencionaba Víctor el tema de la responsabilidad moral. Y efectivamente tenemos una gran responsabilidad, primero con nuestros electores. Cada uno de nosotros representa votantes, digamos, en la zona geográfica, o también votantes por una ideología, por un proyecto. O sea, nosotros decimos, nosotros representamos al sector productivo, todo, desde más chiquitillo hasta el más grande. Representamos a los contribuyentes, representamos a los asegurados de la caja, representamos al pulseador, representamos al joven que busca tener mayores posibilidades, esperanzas, probabilidades. En fin, o sea, uno puede definir exactamente a quién se representa. No represento a los intereses mercantilistas, para nada. No represento a quienes quieren vivir a expensas de otros. Entonces, dicho eso, yo siento que yo estoy haciendo un trabajo bueno de representación a la gente que votó por mí como diputado, por nosotros como diputados del Movimiento Libertario. En el tema de esa responsabilidad moral, efectivamente, me parece que quien tiene una gran responsabilidad moral es esta administración, que le apostó a un cambio, que vendió la imagen de un cambio, vendió el proyecto de un cambio, y un cambio radical, como menciona ahora Víctor. Pero el cambio radical no lo vemos en las políticas públicas que está impulsando, porque todo eso que mencioné anteriormente sobre qué es lo que debería hacerse, y que yo incluiría dentro de lo que es un cambio radical, no lo está impulsando esta administración. Yo siento que en materia de transparencia, nosotros somos muy claros, nosotros queremos que haya transparencia, creemos que hoy hay mucha transparencia, creemos que hay que mejorar las herramientas para que haya mayor transparencia, pero no necesariamente un registro de accionistas en manos del Estado significa que haya mayor transparencia. Y entonces ahí es donde tenemos una diferencia entre el planteamiento que está haciendo Víctor Hugo, y el planteamiento nuestro. No es que nosotros queramos con nuestras posiciones favorecer la llegada de capitales de dudosa procedencia, que aquí sea un destino de lavadores de dinero y nada de eso. No.
o sea, nosotros no queremos nada de eso. Porque inclusive, si así fuera, nosotros se nos cerrarían un montón de puertas a nivel internacional. Y nosotros queremos que todas las puertas a nivel internacional estén abiertas. El tema es no ir más allá de lo que debemos hacer para mantener a Costa Rica como destino de inversiones sanas, que es lo que nosotros queremos, que puedan generar puestos de trabajo. Si hay puestos de trabajo, vamos a reducir la pobreza. Entonces, reiterar, estamos comprometidos con la transparencia, no necesariamente el registro de accionistas en manos del Ministerio de Hacienda o del Banco Central es una medida que va en la dirección de la transparencia, por lo menos nosotros no la compartimos, y sí ese llamado al Poder Ejecutivo para que hagamos cambios radicales, o sea, que se animen a romper paradigmas. Vea que ayer que estábamos en Hacendarios en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, que llegó Carlos Alvarado para mencionar lo que está haciendo Carlos Alvarado con una de las tiendas libres de impuestos en el aeropuerto, básicamente concesionándolas, las tiendas de salida. Y decía, bueno, ¿por qué no les daba muchos ingresos? Le estaban concesionando y iban a recibir un montón de dinero. Entonces la pregunta obligada mía es, ¿por qué no concesionamos entonces las otras? La de llegada y la de Liberia. Y con eso aumentaríamos los ingresos para el ministerio, en este caso para el IMAS. Y es romper paradigmas, la forma en que siempre se hicieron las cosas. No, tercericemos servicios, saquemos al Estado de cosas en las que no tiene que estar y con eso maximizamos los ingresos, en ese caso muy puntual, para el IMAS. Pero hay que animarse a hacer las cosas. Gracias, don Otto Guevara. Don Víctor, se nos vence el tiempo, don Víctor, 1 minuto, pero así como contado, como en el plenario, sí, 1 minuto. Mire, yo soy del criterio de que el cambio, como el que anuncia un gobierno, tiene que empezar por el cambio en la capacidad de convertir efectivamente la función pública en un servicio público. Otto, y la verdad es que hay un cambio ya. Hay un cambio ya que no es el que deseas vos y quizás tampoco es el que yo deseo, en la intensidad que lo deseo. Pero el hecho de que llevemos 2 años de gobierno y no puedas decir que efectivamente este gobierno está metido en negocios que sean calificados de corrupción, por ejemplo, ya hay un cambio importante. Porque sabes que perfectamente, digamos, un gobierno puede hacerlo, o sus integrantes. Este gobierno ha empezado un cambio importante en ese plano. En otros planos es más complejo, una asamblea legislativa fraccionada, una asamblea legislativa donde tiene que dialogar. Es un partido que llega a gobierno por primera vez, eso tiene un costo, yo lo reconozco, ¿verdad? No tengo ningún problema en decir que desearíamos algunas cosas, digamos, algunos cambios importantes más acelerados, pero el cambio se está dando, y aquí la sociedad en su conjunto cambió, y creo que el gobierno está dando una señal. Ahora, yo insisto, nosotros nos debemos a los electores en la visión política convencional, pero sobre todo nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a las personas con rostro, aunque no hayan votado por nosotros. Y eso requiere un país de mayores oportunidades como el que vos y yo provenimos. Y eso no va a ser posible si seguimos permitiendo que el registro de accionistas está donde está ahora, están las empresas, y sin embargo las cifras son escandalosas de fraude. O sea, no podemos quedarnos donde está. Hay que cambiarlo porque lo que está sucediendo ahora no está funcionando. El registro de accionistas en manos de las empresas, lamentablemente, está generando un porcentaje indeseable de fraude fiscal. Por eso es que hay que ponerle en algún lugar público, con registro, con restricciones de acceso, que permita la transparencia y que regule su acceso y que sancione al que lo incumpla, sin duda alguna. Pero nosotros tenemos que lograr un acuerdo en ese punto, porque si no logramos un acuerdo en ese punto, el resto de la reforma fiscal va a ser, voy a decirlo en 2 términos, va a ser light o va a ser de rodillas. Y no puede ser ni light ni de rodillas. Hay que hacer una reforma radical, integral, sí, estoy de acuerdo, integral, en todos los aspectos. Don Víctor, don Otto, muchas gracias. Gracias por una conversación en el marco del respeto, pero sobre todo riquísima. Y sé que hay muchos comentarios en redes sociales, a nuestros oyentes les sirvió de insumos para entender, porque escuchamos registro de accionistas en las noticias, lo leemos, bueno, ¿de qué se trata? Aquí tenemos las 2 posiciones, la de que está a favor de ese registro, el libertario está en contra. ¿Qué pasa? ¿Saben qué es lo lindo de la Asamblea Legislativa, de uno de periodista que va al Congreso todos los días? En que ahí todo cambia. En cualquier momento podrían cambiar posiciones, no sabemos, podría pasar fraude fiscal con el registro de accionistas, puede que no pase, el tiempo lo dirá. Don Otto, muchas gracias por estar con nosotros. A vos, Fede, por la invitación, y un gusto poder platicar esta tarde acá con
el amigo Víctor Hugo Morales Zapata. Don Víctor, gracias también por acompañarnos, amigo de la casa, los dos. Yo los admiro en este espacio, realmente contribuye a la democracia, no hay duda, y a mí me encanta conversar con Otto, aprendo mucho. Sí, de los dos se aprende mucho. Muchas gracias, don Víctor del PAC, don Otto del Movimiento Libertario.